¿Cómo estar preparado para pasar las inspecciones del DOT? Para aquellos que no saben, el DOT, por sus siglas, Department of Transport, directamente de la FMCA, Federal Motor Carrier Safety Administration. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Que es el ente que regula los vehículos pesados en Estados Unidos. Este departamento tiene ciertos puntos de chequeo a nivel nacional en cada estado. E incluso tienen una policía del DOT que son los que se encargan de las inspecciones. ¿Cómo saber cuándo me toca a mí una inspección? Ustedes van a ser siempre escogidos aleatoriamente. Tienen que pasar por los sitios de chequeo del DOT y si en ese momento cualquier oficial los selecciona, tienen que estar preparados. Para estar preparados es muy importante que sigan todos los consejos que les voy a dar a continuación para que así no reciban ninguna multa que afecte su autoridad y principalmente que no afecte su bolsillo, porque las multas son en dinero. Aparte de que afectan su autoridad en una marca negativa, afectan su bolsillo en una parte monetaria. Cuando nosotros pasamos por los puntos de chequeo y somos escogidos aleatoriamente para una inspección, el oficial nos va a indicar, por favor, vaya a la oficina, estacione su camión, vaya a la oficina y lleve una carpeta con todos sus documentos. ¿Qué debe haber en esta carpeta? Es lo que vamos a enumerar a continuación. Hay dos tipos, o mejor dicho, la inspección se clasifica de dos formas: chequeo de documentación y chequeo físico del camión. La documentación, ¿qué sugiero tener? Tener una carpeta principalmente con la registración del camión, tener una prueba del seguro comercial, lo que llamamos el COI, tener las credenciales del DOT y el MC. ¿Qué es el MC? El DOT es para operar estatalmente dentro del estado y el MC number es para operar interstate. Tienen que tener estas credenciales del DOT y el MC number. Si tú eres un driver que le trabajas a una compañía o quizás creaste tu compañía, pero tú eres el driver dentro de tu propia compañía, tiene que existir un lease agreement, o la persona o el titular de la póliza comercial tiene que hacerte un lease agreement, donde tú correctamente estás trabajando. Algo muy importante que tienen que tener presente: si tú eres el dueño de tu compañía y le estás trabajando a un dispatcher, estás corriendo bajo su autoridad, este dispatcher tiene que emitir también un lease agreement. Esto es muy importante que ese documento lo tengan en físico dentro de la carpeta. De igual manera, tiene que estar anexado todos los mantenimientos al día del camión: cambios de aceite, rotaciones de llantas, cambio de llantas, chequeos de seguridad. Todo lo que conlleve a una revisión o cambio mecánico tiene que estar anexado. Mientras más documentación, mucho mejor para que el oficial tenga credibilidad en ti. De igual manera, tienes que tener en tu vehículo las credenciales. ¿Qué son las credenciales? Las credenciales en cada puerta del camión, tanto derecha como izquierda, tiene que estar el nombre de la compañía para la cual tú laboras. Si es tu propia compañía, si tú te buscas las cargas, que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, si tú te buscas las cargas por tu cuenta, tiene que estar el nombre de tu compañía, el DOT y el MC number. Si tú trabajas para un dispatcher o para otra compañía, tiene que estar las credenciales, el nombre de la compañía para la cual estás trabajando, el DOT de la compañía y el MC number. Es muy
importante. De igual manera, como les indiqué al principio, tienen que estar todos los soportes del seguro comercial, tiene que estar el certificado médico. Para conducir un Boss Truck, tienes que dirigirte a un quiropráctico certificado por la FMCA, donde te va a hacer un examen físico y de igual manera un examen antidoping para detectar que no exista ninguna sustancia en tu sangre. Y de igual manera que estés capacitado físicamente para operar un camión Boss Truck. Posteriormente va a venir la revisión o el chequeo físico, donde el oficial va a chequear incluso las llantas muy detenidamente. Va a chequear todo lo que conlleva al camión, a su operatividad. Sabemos que el 99% de los dueños operadores duerme dentro de la cabina, pero los Boss Truck no son diseñados para dormir. Si comparamos con un truck, tienen lo que llamamos un sleeper, que es un área diseñada para descansar. El camión Boss Truck no viene diseñado con este sleeper, por lo que ante el DOT tú tienes que pernoctar en un hotel. Es muy importante porque esas van a ser preguntas capciosas que te va a hacer el oficial a la hora de la inspección. Va a chequear tu cabina, va a chequear que todo esté en correcta funcionalidad. Muy importante, una de las cosas donde se va a enfocar el oficial, en el ELD o el logbook, el libro electrónico. Un dueño operador de Boss Truck, dentro de esas 14 horas, tiene que estar incluidas las horas de descanso y la hora de comida. Luego descansar 10 horas. Quiero hacer un paréntesis aquí. En la realidad, en la carretera, cuando tú trabajas con un dispatcher, existen algunos que te ofrecen resetear el libro. Ejemplo, él mismo te dice, te voy a resetear el libro a un stop de media hora y te voy a dar nuevamente 14 horas. Mucho cuidado con esto y no caigan en esta tentación. El día que un oficial del DOT te chequee el libro electrónico 20 días hacia atrás, se va a dar cuenta de este reseteo. Y la multa que te va a llevar va a ser bastante grande e incluso puedes llevar a una suspensión de la licencia. Siempre la seguridad ante todo. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un Boss Truck, Hotshot, Cargo Van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. 14 horas y descansen 10. De igual manera, registren todos los mantenimientos del camión en el libro electrónico. Absolutamente tiene que estar registrado todo, para así no tener problemas con el DOT. Recientemente, un dueño operador, el cual conozco, salió a la carretera, fue preparado por mi persona, le expliqué absolutamente todo. Comenzó a trabajar con un dispatcher. Este dispatcher no le suministró la información pertinente en cuanto a credenciales, en cuanto a DOT y MC number. Posteriormente, en la primera semana de trabajo, fue detenido por el DOT. Lo primero que le preguntaron fue por el lease agreement. No poseía el lease agreement, recibió una multa y recibió una marca negativa en la autoridad. Posteriormente, le preguntaron por los carteles del camión, los carteles o credenciales. Él mismo no los poseía porque no sabía. También llevó una multa. Entonces, en su primera semana de trabajo, recibió una multa por aproximadamente $500. No es tanto la parte monetaria, sino principalmente la marca negativa que recibe en este caso el dispatcher en su autoridad, o si tú estás operando bajo la tuya, la marca negativa que recibes bajo tu autoridad. Es importante siempre tener todo en regla. Hacer un doble check antes de salir a la carretera. Sumamente importante. Pero no se olviden, sobre todo, de las preguntas capciosas del oficial. ¿Dónde duermes? No, yo duermo en un hotel. ¿Cada cuánto tiempo te detienes? Cada 14 horas, incluyendo las comidas, incluyendo los descansos. ¿Cuántas horas descansas? Descanso 10 aproximadamente.
Es muy importante esto que tienes que tener en cuenta a la hora de una inspección del DOT. Otro punto muy importante, cuando tú te buscas las cargas por tu cuenta, como siempre les he dicho en mis otros videos, tú necesitas un DOT, un MC number, los demás permisos que van atados al DOT y el MC number, necesitas una tabla de carga, necesitas una factory company. Toda esta documentación tiene que estar soportada siempre en una carpeta. Muchas veces no te van a pedir esto, pero es importante que tengas todo en orden. Sobre todo si tú corres bajo tu autoridad. Lo más importante que nosotros tenemos en las carreteras es nuestra autoridad. Cuando tú aplicas a cargas con el broker, lo primero que ve es tu reputación. Y a eso es lo que me refiero. Cuando corres bajo tu propia autoridad, es importante tener una reputación intachable. Cuando estás trabajando con un dispatcher, no que vas a estar un poco más relajado. Sí, técnicamente sí, pero de igual manera tienes un compromiso moral y un compromiso de ética con este dispatcher donde tú tienes que mantener todo en orden. Si tú incluyes en una falta de las normas de seguridad, esto le va a afectar al dispatcher y va a ser muy negativo para él y para su reputación. Siempre la ética y siempre el profesionalismo ante todo. Esto principalmente es todo lo que tú tienes que tener a la hora de una inspección del DOT. Siempre está preparado. No te confíes. Si tienes una llanta lisa, si tienes alguna eventualidad, no esperes para mañana. Tú no sabes cuándo te va a tocar. Y siempre, como dije al principio, va a ser aleatoriamente. Es importante siempre estar al día con todo esto. Espero que estos consejos puedan ser necesarios y útiles para tu operatividad. Y recuerda que es muy importante siempre estar sujeto a la ley. Mientras operamos un vehículo que entre la sumatoria de la carga y el camión supera las 10.000 libras. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse al canal, un like y sobre todo compartir este video. El dinero está en la carretera.